El comercio. El comercio es una de las actividades socioeconómicas más importantes en la actualidad. El comercio es por definición una actividad de intercambio de bienes en todo mercado. Aunque actualmente se utiliza el papel moneda y hasta el dinero plástico, no siempre fue así. El comercio ha ido evolucionando desde los primeros trueques, pasando por la invención de la moneda, hasta llegar al comercio internacional y traspasando las fronteras de lo antes imaginado, hasta llegar al comercio electrónico actual. Pero ¿cómo ha sido el largo trance que nos trajo desde los intercambios hasta el complejo sistema de comercio internacional que vivimos actualmente? La historia del comercio internacional. Llamamos prehistoria a aquella época en la que no existió la escritura. Por consiguiente, no tuvimos la forma de comunicar a largo plazo la historia del día a día del hombre. Sin embargo, los investigadores han estudiado la prehistoria a través de vestigios que a manera de pistas ha dejado el ser humano. Gracias a estos vestigios hemos conseguido conocer mucho sobre la historia del hombre. En épocas primitivas existió siempre la tendencia del intercambio. Fue sobre todo a partir del Neolítico, cuando al especializarse cada individuo, familia o grupo social en una actividad determinada, se hicieron necesarias las relaciones comerciales. Todo esto fue posible a través de la Revolución Agrícola, la primera de las grandes revoluciones que marcarían el desarrollo de la humanidad. Durante los 3 estadios de la época que Engels llamó el salvajismo, gracias a las investigaciones de Louis Morgan, fue cuando el género humano abandonó finalmente los árboles poco a poco, alimentándose de frutos y bayas entre los árboles y el suelo, hasta que durante el estadio intermedio finalmente empezó el empleo del pescado, crustáceos y moluscos, y otros animales acuáticos como alimento gracias al empleo del fuego. Con este nuevo alimento los hombres se hicieron independientes del clima y de los frutos de los árboles. Esto hizo posible poder migrar a través de los cursos de los ríos y de las costas de los mares, pero aún en estado salvaje pudieron diseminarse por la tierra. Los toscos instrumentos de piedra sin pulir de la edad de piedra que conocemos como paleolítico se encuentran desperdigados por todos los continentes, constituyen una prueba de las migraciones realizadas. Gracias a la invención del arco y la flecha inicia la época de la caza, y con este instrumento se vuelve la caza una actividad regular en la vida del ser humano. Es en la época que Engels llamó la barbarie en que empieza el empleo de la alfarería, y son justamente las vasijas diseminadas por los continentes las pruebas de los avances a través de los muchos años. El rasgo característico del periodo de la barbarie es la domesticación y la cría de animales, el cultivo de plantas y el trabajo en equipo. Es justamente en el estadio superior de la barbarie cuando inicia la fundición del mineral de hierro, y con este llega la creación del arado de hierro. Esto, sumado a la domesticación de los animales para el trabajo, trajo consigo un incremento inmenso en la eficiencia del cultivo de los cereales, granos y demás cultivos para la alimentación. Después de un tiempo, las cosechas serían tan grandes que ya no serían solamente para la alimentación de sus productores, sino que además los excedentes servirían para el intercambio con otros bienes, y sería el inicio de la propiedad privada y la riqueza de los pueblos. Acaba de nacer el comercio. Las primeras civilizaciones urbanas de Oriente Próximo, China e India, conocieron el primer periodo histórico de gran desarrollo comercial. En las áreas mediterráneas y europeas, los fenicios y griegos sirvieron de intermediarios entre las zonas económicamente desarrolladas del Oriente Próximo y las regiones atrasadas del Mediterráneo occidental. La moneda se convirtió en el medio de pago fundamental. Sin embargo, la invención de la moneda no fue un asunto fácil, ni mucho menos rápido. Luego de varios siglos de intercambio y comercio, por fin en el siglo VII a.C., fue cuando se inventaron las primeras monedas. Fueron los griegos en la actual Turquía quienes lo hicieron posible. Utilizaron para ello aleaciones de oro y plata, y el proceso de acuñación era rudimentario utilizando martillos. Poco después surgirían en China e India sus primeras monedas, con lo que nacería un nuevo concepto. Han nacido las diferentes divisas, y por consiguiente también el tipo de cambio.
El valor de las monedas dependía del metal usado en su composición. Si eran de oro, o de plata o de bronce, adquirían un valor diferente. Además, el peso de la moneda también determinaba cuánto valor tenía dicha moneda. Varios siglos después, en el siglo XVII, surgiría el sistema fiduciario. Los primeros billetes surgieron en Suecia. Esta nueva forma de dinero estaba basada en la confianza, ya que un número impreso en un pedazo de papel indicaba su valor. Sin embargo, este dinero estaba respaldado por oro, que era almacenado en los bancos de los países que lo emitían. El patrón del oro fijaba la equivalencia de la divisa con este precioso metal. Este patrón indicaba que los billetes podían ser intercambiados por cierta cantidad de oro, y el oro a su vez por cierta cantidad de billetes a una tasa de cambio fija. Este sistema encontraría su fin entre el final de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión en Estados Unidos, sustituyéndose por un sistema puramente fiduciario. El dinero, al no estar respaldado por oro, dio lugar a las especulaciones, fuerzas de mercado y finalmente la inflación. Tras la invención de la moneda, fue el Imperio Romano que con su extensa red de caminos, ciudades-estado, puertos y un ejército que mantuviera el orden en un extenso territorio, constituyó en Roma la primera gran área de libre comercio del mundo occidental. Durante más de 1000 años se experimentó un gran crecimiento en el comercio, en el que incluso los seres humanos se convirtieron en mercancías, en un periodo dorado del comercio, en su mayor auge en la antigüedad. A esta época pertenecen los grandes avances en navegación que hicieron posible el comercio con lugares tan distantes como China e India, pero esta vez en cantidades mucho mayores que en ninguna época previa. También se tuvieron rutas comerciales, como la Ruta de la Seda, que fue la red comercial organizada a partir del negocio de la seda en China, más grande del mundo. Finalmente, de esta época también son los viajes de Marco Polo, que traerían la llegada de nuevos productos y especias desde lugares antes inexplorados. Sin embargo, marcarían también el final de la era de la exploración y el comercio mundial, e iniciarían el largo periodo que conocemos como la Edad Media. Fue tras la llegada de la Edad Media que se produce la decadencia del comercio. A partir del siglo V después de Cristo, las invasiones bárbaras rompieron la unidad comercial del Mediterráneo. Desaparecieron casi por completo los intercambios comerciales internacionales en el mundo occidental. Durante la Edad Media se creó un nuevo centro mundial de comercio en Oriente Medio, y fue el mundo islámico quien aseguró la continuación del comercio entre las culturas asiáticas como China e India con el mundo mediterráneo europeo. Los mercaderes musulmanes dominaron durante siglos el comercio internacional, tanto a través de las rutas terrestres como la Ruta de la Seda, como las rutas oceánicas a través del Océano Índico, Mediterráneo y el Mar Rojo. En el siglo XIII comienza un rápido proceso de recuperación de las ciudades europeas, y con estas, una recuperación prodigiosa del comercio, tanto dentro de sus fronteras como del comercio internacional. Numerosas ciudades europeas como Venecia, Génova y Barcelona reanudaron las relaciones comerciales directas con los distintos países del Mediterráneo oriental, mientras que en las costas atlánticas se creaba la Hansa, una asociación de ciudades alemanas y escandinavas que controlarían el comercio a través del Mar del Norte y el Mar Báltico. La llegada de la Edad Moderna nos trajo grandes avances en el comercio internacional, gracias al descubrimiento de nuevas rutas, así como el descubrimiento del Nuevo Mundo por parte de las potencias ibéricas, España y Portugal. Esto creó nuevas rutas comerciales internacionales a través del Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Posteriormente, con el surgimiento de las nuevas potencias, Inglaterra, Francia y los Países Bajos, el comercio internacional quedó en manos de los países europeos occidentales. El principal medio de comercio fueron los barcos. Sin embargo, existían muchos problemas en el mundo entero para el comercio. Problemas como las leyes proteccionistas, pues en muchos estados europeos y ciudades, las autoridades obligaban a los ciudadanos a comprar solamente productos locales. El mal estado de las rutas terrestres, los elevados peajes y el bajo poder adquisitivo de la época causaron que los productos del comercio internacional fueran artículos de lujo, separados únicamente para las clases más pudientes. Fue en este espacio de tiempo en que llegó la segunda gran revolución del ser humano. La revolución industrial, iniciada en Inglaterra durante el siglo XVIII, cambiaría la situación del comercio internacional para siempre. El resto de los países occidentales y el Japón
entrarían también en una etapa de desarrollo industrial a partir del siglo XIX. Gracias a la industrialización y la invención de la locomotora, las personas abandonarían las pobres áreas rurales y sus cosechas para concentrarse en las grandes ciudades para trabajar en fábricas. Esto le daría nueva forma al comercio internacional. Los bienes de consumo ya no serían más bienes de lujo. Las antiguas barreras del comercio, como los elevados peajes y las legislaciones proteccionistas, desaparecerían gradualmente. El ferrocarril, así como el barco a vapor, permitieron el traslado masivo de personas y mercancías, con una eficiencia cada vez más grande, y crearían por fin un mercado mundial. Durante el siglo XX, con la invención de los nuevos medios de transporte como el automóvil y el avión, así como el desarrollo de las nuevas tecnologías en telecomunicaciones, la radio, la televisión, la publicidad y finalmente la revolución informática, el mundo se convertiría finalmente en una aldea global. Surgiría finalmente la nueva era, con las supercarreteras de la información y alentadas por una economía cada vez más acelerada, se crearían zonas de libre comercio, tratados internacionales y nuevas zonas económicas, como la zona euro. Esto traería consigo la creación de nuevas empresas globales. Empresas tan grandes que cuya capitalización bursátil las convierten fácilmente en economías más grandes que muchos países de nuestro mundo moderno. En esta nueva era, la economía no puede subsistir sin el comercio internacional. Es el motor de nuestras economías locales y es la razón por la cual la ciencia, las tecnologías y los conocimientos del mundo moderno pueden cruzar las fronteras de los países, haciendo de este un mundo cada vez mejor. Sin importar lo que suceda en los próximos años, el comercio internacional es una realidad creciente cada día en nuestro mundo moderno, y es una realidad que ha llegado para quedarse. Si te ha sido de utilidad la siguiente información, por favor comenta y comparte. Muchas gracias.